Buenas, chavalines. Así como hace no mucho subí, como YouTube me dejó, los documentales de los dinosaurios que veía yo de pequeño, también dije que faltaban algunos. He hecho una labor de documentación flipante y asesinado a 4 espías para poder conseguir el otro que me faltaba. Se llama El Enigma de los Dinosaurios. No me meteré en detalles de qué cojones he hecho para conseguirlo en español, pero bueno, aquí lo vais a tener, pero que os guste. Aquí no hay dibujitos, hay muñequitos y escenas de películas del año de la polka, pero está muy muy bien. Bueno, espero que os guste El Enigma de los Dinosaurios. Vale, a disfrutar y luego a fregar. Adiós. Me abro y tiro millas. El planeta en que vivimos, la Tierra, tiene más de 4.600 millones de años de existencia. Y en ese inmenso espacio de tiempo ha sufrido enormes cambios, de los cuales solo algunos son conocidos. En tanto que de los más trascendentes, solamente son posibles los supuestos y las especulaciones. A finales de este siglo, los grandes científicos contemporáneos se han planteado una incógnita, que ha dado lugar a numerosos e importantes debates respecto al origen y la desaparición de la faz de la Tierra de las formidables especies animales denominadas dinosaurios. ¿Cuál fue la causa de la desaparición total de los dinosaurios? ¿Quizá un virus mortal? ¿Una brusca alteración del clima? ¿La aparición de unos depredadores desconocidos más potentes que los propios dinosaurios? ¿O bien un hecho más espectacular que todo ello? El brutal y catastrófico impacto de un meteorito sobre la Tierra. Lo único cierto es que si queremos separar los mitos de la realidad, es necesario responder algunas preguntas inquietantes. El enigma de los dinosaurios. Primer mito. Los dinosaurios se extinguieron debido a la aparición del hombre en la Tierra y su posterior evolución. Durante siglos, la idea que el hombre de la calle tenía de los dinosaurios se basaba en que estos animales se habían extinguido debido a que el hombre había ido evolucionando y finalmente ocupado su lugar. Es cierto que los conocimientos de la prehistoria eran elementales y el estudio de los dinosaurios, por tanto, una rama de la ciencia prácticamente desconocida. La convivencia entre hombres y dinosaurios, en consecuencia, se reduce a una divertida idea de los guionistas cinematográficos. Y es que Hollywood nunca ha permitido que las realidades históricas impidieran contar en películas unas excelentes historias falsas. Al igual que muchos otros animales de hoy, los dinosaurios vivieron en lugares y en épocas específicas. El Tyrannosaurus Rex, por ejemplo, vivió unos cuantos miles de años al final del periodo Cretácico, así como el Triceratops. La zona donde está asentada la humanidad actual corresponde al final del periodo Jurásico, en el que vivían Allosaurus, Brachiosaurus y Diplodocus. Entre estos últimos y los Tyrannosaurus Rex median más de 70 millones de años, y 70 millones de años más atrás encontramos Dilophosaurus y Plateosaurus. Se sabe que los dinosaurios vivieron solamente en determinadas zonas. Los Triceratops y los Tyrannosaurus Rex se han localizado únicamente en el oeste de los Estados Unidos y no hay evidencias de que se encontraran en ninguna otra parte. Puede resultar decepcionante para los amantes del terror y de la fantasía el saber que los dinosaurios y los hombres nunca caminaron al mismo tiempo por la faz de la Tierra. Aunque considerando la tremenda ferocidad del depredador Tyrannosaurus Rex, quizás haya sido lo mejor para el hombre. He sabido que los dinosaurios vivieron hace mucho tiempo y que para encontrar a uno tendríamos que situarnos 65 millones de años antes de que el primer hombre caminara por la superficie de la Tierra. Lo cierto es que resulta difícil alcanzar una perspectiva del transcurso del tiempo, especialmente en periodos tan largos como este, por lo que para conseguir situar a los dinosaurios en su época respecto a la nuestra es necesario volver al principio de los tiempos. Hace 4.600 millones de años, cuando la Tierra era solo una nube de gas rojo incandescente que se enfriaba lentamente en el espacio.
En los 200 millones de años siguientes no se produjeron cambios significativos. La nube de gases continuó enfriándose lentamente y se fusionó para formar el planeta Tierra. Hace 4.000 millones de años, y una vez enfriado el planeta, se formaron los primeros mares, aunque la Tierra seguía siendo una bola rocosa, vacía y estéril, desprovista de vida. Más tarde sucedió el milagro. Aparecieron las primeras formas de vida en los océanos prehistóricos. Eran formas muy simples, como algas, plancton y bacterias, pero en definitiva eran vida. Y a partir de estos simples organismos se formaron todos los seres vivos. Esto sucedió en el periodo arcaico, hace unos 3.000 millones de años. Sin embargo, la vida quedó confinada en los mares. Las masas de tierra estaban todavía en un estado de cambio permanente, debido a las constantes erupciones de centenares de volcanes. Un paisaje típico del periodo proterozoico hace 1.000 millones de años se asemejaría a esto. Aunque en las tierras no existieran formas de vida, el proceso de evolución progresaba en los océanos. Así llegamos al periodo silúrico, la era de los peces, hace 430 millones de años. Algunas de las formas de vida que evolucionaron en ese periodo guardaban un notable parecido con los tiburones de nuestros días. Con los continentes ya preparados para albergar vida, comenzaron a aparecer los primeros insectos y las primeras plantas. Más tarde, en el periodo devónico, hace 370 millones de años, comienzan ya a salir de los océanos los primeros anfibios. Viene después un largo periodo, de unos 135 millones de años, que los científicos llaman Carbonífero y Pérmico, que es la era de los anfibios y los reptiles, en el que los primeros reptiles llegan a habitar la superficie de la Tierra. Más tarde entramos en el periodo Mesozoico, que comprende desde hace 245 millones de años hasta hace 65 millones de años, en el que se desarrolla la era de los dinosaurios. Este periodo se encuentra subdividido a su vez en tres partes. El Triásico, que asistió a la evolución de los primeros dinosaurios, el Jurásico, que los vio desarrollarse en gigantescas formas de vida, tales como el inmenso saurópodo que contemplamos aquí, y finalmente el periodo Cretácico, en el que aparecen los grandiosos dinosaurios carnívoros, como el Tyrannosaurus. Estos, junto al herbívoro Triceratops, se cuentan entre los últimos dinosaurios que erraron por la Tierra antes de la súbita extinción de todas las especies hace 65 millones de años. Por otra parte, se cree que los primeros pequeños mamíferos evolucionaron en esta época y coexistieron con los dinosaurios durante 160 millones de años. Los restos de mamíferos y dinosaurios se han encontrado juntos en muchas partes del mundo, especialmente en Como Bluff, una localidad famosa por este tipo de yacimientos. Para el vulgo, los dinosaurios representan una especie de monstruos del pasado, pero en la era mesozoica, los dinosaurios representaban realmente menos de un 10% de la fauna, ya que había reptiles acuáticos, reptiles voladores y otras muchas especies animales que coexistían con los dinosaurios, entre las cuales había cocodrilos, tortugas marinas y lagartos. Los dinosaurios, aunque eran dominantes debido a su tamaño, no lo eran por lo que se refiere al número de especies. Se siguen descubriendo esqueletos de mamíferos que datan del periodo Triásico, pero se trata en su mayor parte de pequeños roedores parecidos a las musarañas y a los ratones. Si volvemos la vista atrás hasta el final del periodo Triásico, hace unos 220 millones de años, encontramos los restos de los primeros mamíferos. Tengo aquí unos cuantos. Estos son los restos de pequeños dientes de diminutos mamíferos triásicos encontrados en el sur de Gales, en el Reino Unido. Estos eran dientes nuevos, con pequeños bordes puntiagudos que se usaban para morder. Así que podemos afirmar, gracias a los huesos y los dientes de los animales que se han conservado hasta nuestros días, que los mamíferos aparecieron casi al mismo tiempo que los dinosaurios y coexistieron con ellos mientras formaron parte del ecosistema de la Tierra. Por lo que respecta al hombre, hemos tenido que esperar otros 60 millones de años antes de que se descubriese algo vagamente parecido a un ser humano. El auténtico Homo sapiens no apareció hasta hace solo 100.000 años, es decir, 65 millones de años después de que desapareciera el último dinosaurio. Todos los mamíferos que hemos podido encontrar estaban bajo el dominio de los dinosaurios, ya que eran mucho más pequeños que un gato.
Hay muchos grupos diferentes, pero no fueron nunca dominantes en ninguna fauna y jamás dominaron el territorio ocupado por los dinosaurios mientras estos existieron. Parece que los mamíferos sobrevivieron como pequeñas criaturas, pero no por ser pequeñas, sino simplemente porque fueron capaces de adaptarse a un esquema ecológico, lo que les permitía superar las noches a pesar del frío intenso, engullir insectos y llevar una existencia marginal deambulando durante el día. Los animales dominantes eran los dinosaurios y sus parientes. Para muchos, la prueba de lo que nosotros consideramos la verdad sobre los dinosaurios procede de los fósiles. Aunque la gente crea que los fósiles son simples esqueletos de dinosaurios conservados en la Tierra. Pero dados los enormes lapsos de tiempo de los que estamos hablando, hasta los esqueletos degeneran y desaparecen. Por eso, un fósil es mucho más importante y representativo que unos simples esqueletos. En muchos casos, los huesos de los dinosaurios sobrevivieron el largo viaje a través del tiempo porque quedaron literalmente convertidos en piedra. Eso es básicamente un fósil. Ahora bien, para que los restos de un dinosaurio pudieran quedar fosilizados, siempre y cuando no fueran esparcidos o consumidos por animales carroñeros, tenían que quedar sepultados por algún tipo de sedimento, ya que de lo contrario el cuerpo se descomponía al aire libre de forma natural. La fosilización interrumpe el proceso natural de descomposición y conserva los restos por siempre. Cuando alcanzamos las capas donde se encuentran los huesos, solemos encontrar un pequeño estrato donde las rocas han cambiado algo de color, o los sedimentos han modificado su tamaño. Al sacarlos a la luz, puede verse el hueso. Tan pronto como el hueso quede expuesto, hay que tratarlo con pegamento para mantenerlo intacto, ya que si no, empezaría inmediatamente a desintegrarse. Una vez sepultados por el sedimento, los restos del dinosaurio eran comprimidos y distorsionados por los minerales durante miles de años, hasta que el sedimento quedaba petrificado. Los huesos constituían la parte mineralizada de la piedra. A menudo, la composición química de los esqueletos se altera para equipararse con la roca circundante. Este hueso que tenemos aquí parece el fósil de una vértebra, pero no se puede afirmar con seguridad y hay que examinarlo en el laboratorio. Ha sufrido procesos extraños. Aquí hay otro hueso que no parece simétrico, algo inusual en el fósil de una vértebra. Así que tomaremos buena nota. Comprobaremos lo que ocurre. Lo llevaremos al laboratorio e intentaremos descifrar de qué se trata. Los restos fósiles permanecieron enterrados en estas condiciones durante millones de años, hasta que los movimientos geológicos de la Tierra, así como la erosión, hacían aflorar las rocas en la superficie, exponiendo de nuevo el fósil al mundo exterior. Tradicionalmente, Norteamérica ha tenido los mejores yacimientos, ya que han sido los mejor explorados y porque están muy extendidos en todo el oeste de los Estados Unidos. Pero también en Argentina hay algunos hallazgos fabulosos. Por otra parte, en Mongolia se encuentran los más importantes descubrimientos, ya que tienen los mejores fósiles conservados en las arenas del desierto. Solo han de sacarlos, limpiarlos bien y ya disponen de un cráneo completo. Así que China y Argentina son los dos países principales, aparte de los Estados Unidos y, por supuesto, de Canadá. Las 4.000 especies de mamíferos que habitan actualmente la superficie de la Tierra están concentradas por lo general en zonas geográficas específicas. Los elefantes solo se encuentran en África o en la India, el búfalo en América del Norte, el puma en América del Sur, pero algunas especies de dinosaurios han sido encontradas por todo el planeta. ¿Cuál puede ser la razón? Una vez más, la respuesta procede del enorme espacio de tiempo que nos separa de los dinosaurios. La familiar imagen de los continentes en la superficie de la Tierra nos parece que es tan inamovible como la piedra. Pero a lo largo de 240 millones de años pueden variar muchas cosas, e incluso la posición de los continentes. Aunque se mueven tan lentamente que no lo podemos apreciar, los continentes se están desplazando continuamente sobre la superficie de la Tierra, impulsados por un proceso que conocemos con el nombre de deriva continental. Incluso actualmente, Europa y América se están separando a la velocidad de 1 metro por año. Las erupciones volcánicas en el mar incrementan por una parte el proceso y por otra crean nuevas masas de tierra procedentes de la lava líquida.
Al comienzo de la era de los dinosaurios, durante años, las masas de tierra permanecieron unidas en un único gran continente conocido como Pangea. Durante el período Jurásico, hace unos 200 millones de años, esa gran masa continental empezó a dividirse en dos nuevos continentes conocidos como Laurasia y Gondwana. Fue en esos continentes donde crecieron las especies de dinosaurios más espectaculares. Los inmensos saurópodos, los apatosauros y los diplodocus eran abundantes en aquella época. Una exuberante vegetación creció sobre la mayor parte del globo y cubrió los continentes que soportaban el desarrollo de estas extraordinarias criaturas. Descubrimientos recientes han sugerido la existencia de un enorme dinosaurio saurópodo, el Seismosaurus, que podría haber medido 45 metros de largo. Durante el periodo Cretácico, que se inició hace 145 millones de años, empezaron a dibujarse los contornos de los continentes que conocemos actualmente. Entonces la figura familiar del Tyrannosaurus erraba por la tierra, e inmensas manadas de Triceratops se extendían sobre lo que hoy es Norteamérica, muy semejantes en su comportamiento a los rebaños de búfalos que encontraron los primeros colonos blancos hacia el año 1830. Mito 2. Los dinosaurios eran estúpidos, ineficaces y desafortunados. Todas las generaciones de escolares han sido educadas en el convencimiento de que los dinosaurios eran unas criaturas desmañadas y mal concebidas, inadaptadas para la vida y que se extinguieron prácticamente por culpa de su absoluta estupidez. Esta idea proporciona un material gracioso para los caricaturistas, pero ¿es realista el pintarlos tan poco afortunados en comparación con nosotros, los seres humanos? Algunas pruebas parecen apuntar indudablemente en otro sentido. Como ocurre con todos los rumores, siempre contienen algo de verdad. Es cierto que si observamos a la especie de los dinosaurios, vemos que hay algunos enormemente grandes. El Diplodocus, con sus 24 a 28 metros de longitud, es un ejemplo muy conocido entre los dinosaurios americanos. Se trata de una criatura enorme, pero si observamos el tamaño de su cabeza, veremos que mide tan solo 61 centímetros de largo. Y dentro de esa cabeza hay un cerebro relativamente pequeño. Así que no es descabellado pensar que, comparados con nosotros, que disponemos de un cerebro enorme y desproporcionado respecto al tamaño de nuestro cuerpo, estos animales debían de ser bastante simples, ya que sus cerebros eran muy pequeños. Dado el que los dinosaurios son muy conocidos precisamente por haberse extinguido, la creencia popular de que eran formas de vida ineficaces se ha extendido con facilidad. No obstante, si comparamos el espacio de tiempo durante el cual los dinosaurios dominaron la Tierra con el que lo hicieron los seres humanos, tendremos que revisar algunos de esos complejos de superioridad. Si igualamos comparativamente el tiempo transcurrido desde la formación del planeta Tierra con la altura de la Torre Eiffel de París, la primera forma de vida aparecería justo al nivel del primer piso. Pero se trata de una vida realmente simple, principalmente plancton y algas, y tendremos que esperar unos 3.000 millones de años, es decir, llegar casi al 1 piso de la Torre, para que aparezca el primer pez en los mares. El reino de los dinosaurios ocupó unos 180 millones de años, es decir, una gran parte del mástil de la torre. Después hay una interrupción, equivalente al resto del mástil, mientras los mamíferos más grandes evolucionan y transcurren los 64 millones de años de la era de los mamíferos. Finalmente llega la edad del hombre, tan pequeña e insignificante al lado de cualquiera de las otras épocas, que la historia de la parte humana en la Tierra equivale tan solo a la mitad de la esfera situada en lo más alto del mástil de la torre. En comparación con nosotros, los dinosaurios tuvieron por tanto una larga vida, con las formas más diversas y espectaculares. De la forma tan nefasta como hemos gobernado los hombres del planeta durante el corto espacio de tiempo que lo habitamos, ¿alguien puede creer que los hombres tendremos un reinado tan largo como el suyo? Puede que seamos nosotros los simples y los estúpidos. Cuando los restos del primer saurópodo fueron descubiertos y estudiados, se comprobó que la dimensión de la cabeza y por lo tanto del cerebro del llamado Apatosaurus era muy pequeña en relación con el resto de su cuerpo. Esto es lo que pudo habernos llevado a la conclusión de que los dinosaurios eran unas moles pesadas y estúpidas. Visión popular que fue reforzada por el trabajo de O.C. Marsh, el hombre que ayudó a excavar los primeros esqueletos completos de Stegosaurus en los Estados Unidos, durante los años 70 y 80 del pasado siglo. En comparación con su talla, el Stegosaurus tenía una cabeza muy pequeña. Uno de los cráneos estaba bien conservado y permitió a Marsh medir la dimensión de la cavidad cerebral. Para un animal de más de 6 metros de largo, tener un cerebro del tamaño de una ciruela
era una revelación que rápidamente ganó la aceptación del público y se instaló fácilmente en la imaginación popular. Esta es la cavidad cerebral de un jovencísimo dinosaurio. Es una parte de un fósil de cráneo que fue descubierto en la isla de Wight, en el sur de Inglaterra, y que apareció en una playa con la forma de un trozo de piedra. Fue recogido por un hombre llamado David Cooper, un célebre coleccionista. Lo limpió, hizo unos cortes y apareció en el interior esta bella y elaborada superficie, que es nada menos que el cerebro de un dinosaurio. Así es como podemos conocer la estructura y la forma de los cerebros de los dinosaurios con bastante exactitud. Y a partir de este descubrimiento, comprobar cómo estaba formado exactamente el cerebro para llegar a algunas conclusiones sobre su relativa inteligencia y la sofisticación de este animal en general. En sentido popular, el Stegosaurus es el que representaba a todos los dinosaurios. Lento, torpe e increíblemente estúpido. Pero más adelante se conseguirían dos importantes avances en el estudio de los restos del Stegosaurus. En primer lugar, se descubrió un engrosamiento desproporcionado de la columna vertebral en la región coxal, lo que en un principio probaba la existencia de un segundo cerebro en la cola. Con ello, se difundió la idea popular de que los dinosaurios eran tan torpes que necesitaban incluso dos cerebros para coordinar las partes anterior y posterior de sus cuerpos. Pero en realidad, la cavidad descubierta no era un segundo cerebro, sino probablemente una especie de estación transmisora o tal vez un almacén de grasa. Pero el mal ya estaba hecho, y el público seguiría viendo a los dinosaurios como unos seres carentes de inteligencia. El segundo descubrimiento importante fue que el Stegosaurus se había extinguido hacía unos 140 millones de años, posiblemente sustituido por el Ankylosaurus, otra torpe y mediocre criatura. A partir de entonces, y ya definitivamente, el Stegosaurus y todos los demás dinosaurios fueron animales lentos, torpes, propensos a la extinción y reemplazados más tarde por otras formas de vida. La mayoría de las especies de dinosaurios duraron tan solo unos pocos millones de años. Por ejemplo, el lapso de tiempo transcurrido entre nosotros y el Tyrannosaurus rex es el mismo que hay entre el Tyrannosaurus rex y el Stegosaurus, 65 millones de años. Así pues, la mayoría de los dinosaurios, podemos decir que el 99% ya se habían extinguido cuando apareció el asteroide. El Tyrannosaurus rex nunca pudo encontrarse con un Stegosaurus. A finales de siglo, aparte de la idea de que los dinosaurios eran animales torpes y pesados, el enorme tamaño de algunas especies presentaba otros problemas para los biólogos. Y se formularon varias teorías sobre la auténtica naturaleza de los dinosaurios. Una de las ideas que tuvo más arraigo fue la de que los dinosaurios eran de sangre fría, igual que los reptiles contemporáneos. Precisamente, gran parte de la visión popular que ha circulado hasta hace poco procedía de la comparación de los dinosaurios con los reptiles actuales. El trabajo del paleobiólogo americano Dr. Baker ha contribuido notablemente a modificar tales ideas. La creencia popular se basaba en que de la misma manera que los reptiles modernos son de sangre fría y ponen huevos, los dinosaurios también serían de sangre fría porque también ponían huevos. Sin embargo, la comparación de la fisiología del metabolismo óseo de los dinosaurios y la de los reptiles y mamíferos contemporáneos parece confirmar la opinión de Baker de que los dinosaurios están mucho más relacionados con los mamíferos que con los reptiles. Como la mayoría de los animales de sangre fría, no podrían haber sostenido una actividad durante mucho tiempo. Y como eran grandes depredadores, no se podrían haber adaptado. Por ello, es más que probable que para mantener el alto nivel de actividad aeróbica necesaria para matar, tendrían que haber sido animales de sangre caliente. Baker también estudió la estructura muscular de los dinosaurios y llegó a la conclusión de que no reunían las características propias de las criaturas que se desplazan rápidamente en cortos y bruscos movimientos, como los reptiles vivientes, los cuales se apoyan en el sol para recibir energía y se vuelven perezosos cuando hace frío. Para cazar tampoco realizan una búsqueda activa de la presa, sino que prefieren estar echados y esperar a capturar el alimento con un solo y enérgico movimiento. Baker demostró, por el contrario, que los dinosaurios carnívoros eran, en realidad, unas máquinas corredoras y cazadoras capaces de alcanzar velocidades superiores a los 50 kilómetros por hora, y no carroñeros o ladrones de las presas de otros animales, como se había sugerido anteriormente. El funcionamiento en grupo es siempre más eficiente que el del cazador solitario.
se duplican las oportunidades de conseguir una buena caza y se reducen las posibilidades de sufrir heridas, a la vez que se consiguen presas de una forma más sistemática. Estaban preparados para desplazarse rápidamente y necesitaban hacerlo durante largos periodos. Y pudieron actuar de esta manera porque eran de sangre caliente, a diferencia de los reptiles que tienen que conservar las energías para utilizarlas en un único movimiento violento. Mito 3. Todas las criaturas prehistóricas eran dinosaurios. Es sorprendente que no podamos encontrar a alguien capaz de dar una definición del dinosaurio. Pero es un verdadero choque para algunos el descubrir que muchas de sus criaturas favoritas no son dinosaurios. Son solo eso, criaturas prehistóricas, pero nada más. Los científicos tienen una idea muy estricta sobre qué es y qué no es un dinosaurio. Una criatura, por ejemplo, que queda descartada es nuestro viejo amigo el Pterodactylus, la estrella de aquel periodo, y el supuesto dinosaurio preferido por muchos. La noticia es que no es ni mucho menos un dinosaurio. Los dinosaurios pudieron ser parientes cercanos de los reptiles voladores. Si examinamos con detalle la anatomía de sus patas y el modo en que están compuestos sus cuerpos, observaremos una fuerte semejanza entre los reptiles voladores y los dinosaurios. Hay 4 características clave que definen a los dinosaurios, y respecto a las cuales el Pteranodon queda descalificado desde un principio. La primera es que los dinosaurios solo vivieron a ras de tierra. Todos los reptiles voladores quedan por lo tanto descartados, lo que es de lamentar porque ello excluye al brillante Quetzalcoatlus, la criatura más grande que jamás haya volado, tan grande como el cazabombardero alemán Stuka. También quedan descartados los gigantescos lagartos marinos, tales como los plesiosaurios y los ictiosaurios. Todo el mundo es consciente de que el hecho de poder volar protege a un animal que se posa en un árbol, viviendo y planeando de rama en rama, batiendo las alas para controlar la dirección y la velocidad del vuelo. Y por supuesto, volar durante la era mesozoica suponía una gran ventaja porque te ponía fuera del alcance de los otros dinosaurios. Te permitía elevarte para conseguir otras fuentes de alimento, te alejaba de los enemigos y se conseguía cubrir una extensión mayor de territorio de una forma más rápida y más eficiente que caminando. La segunda característica es que todos los dinosaurios son reptiles. Ello excluye a los peces que vivieron en aquella época, todas las aves y pequeños mamíferos contemporáneos de los dinosaurios. La tercera característica es que los dinosaurios vivieron solo en el Mesozoico, que duró desde 220 hasta 66 millones de años atrás, lo que deja fuera un gran número de los primeros reptiles del Pérmico que precedieron a la era de los dinosaurios. La cuarta característica y la principal es que para ser un dinosaurio el animal tenía que andar derecho con las patas metidas debajo del cuerpo como pilares, lo cual excluye a los cocodrilos, lagartos y semejantes que se desplazan con las piernas dobladas en ángulo recto a sus cuerpos. Por lo tanto, esta es la conclusión. Los tiranosáuridos, estegosáuridos, saurópodos, hadrosáuridos y ceratópsidos eran dinosaurios. El pobre Pteranodon, el plesiosaurio y las diferentes variedades de cocodrilos gigantes no lo eran. Los pterosaurios fueron contemporáneos de los dinosaurios y desaparecieron al mismo tiempo que ellos, a finales del periodo Cretácico. Había 2 tipos principales, los llamados ranforrincoideos, muy extendidos en Europa, y los pterodactiloideos, que abundaron durante un tiempo y que son los más populares, porque han sido los más recogidos en los libros. El Pterodactylus es el más conocido de los pterodactiloideos. Mito 4. Los dinosaurios eran criaturas gigantes. Desde la época de Charles Knight, que pintó estos tiranosaurios en 1890, a los modelos expuestos en nuestros días en los museos, pervive la idea del combate feroz entre dinosaurios. La lucha a vida o muerte entre el gigante Tyrannosaurus y el inmenso Triceratops ha proporcionado siempre una excitante imagen. Pero tal y como hemos visto en nuestra definición de dinosaurio, no se debe considerar el tamaño como un factor decisivo en el momento de decidir qué es y qué no es un dinosaurio. Una criatura no tiene por qué tener una masa imponente para ser un dinosaurio. Aunque para el gran público los dinosaurios eran unas bestias enormes, y en realidad muchos de ellos fueron gigantescas criaturas,
También existieron algunos especímenes muy pequeños, que sin embargo se ajustan a nuestras 4 características claves que los catalogan como tales dinosaurios, con independencia de su talla. Un gran porcentaje de los dinosaurios eran de mayor dimensión que los seres humanos, aunque todos ellos empezaban siendo del tamaño de un huevo y se desarrollaban considerablemente a lo largo de su vida. Muchos grupos de dinosaurios fueron evolucionando hasta alcanzar un gran tamaño, ya que aunque el tamaño no es la única condición para estar a salvo de otros depredadores, te permite elevarte y conseguir mejores fuentes de alimento, aparte de ser la mejor defensa contra el ataque de otros animales. Probablemente esa es la razón por la que los dinosaurios eran tan grandes. Aunque las especies más pequeñas merecen también nuestra atención, es el tamaño de los dinosaurios lo que nos fascina. Por eso nos preguntamos insistentemente, ¿cuánto medían? ¿Qué especies se comían a las otras? En lugar de atacar a un dinosaurio que era normalmente del tamaño de una casa, la mayoría de los dinosaurios depredadores intentarían ir a por los más jóvenes o a por los heridos, o a por los que hicieran algo tan peligroso como abandonar la manada. Nunca atacarían a un grupo de dinosaurios sanos porque no conseguirían nada y sería demasiado arriesgado. Así que lo que hacían era estar al acecho de presas oportunas o alimentarse de carroña. Gracias a algunos hallazgos de dinosaurios, disponemos de esqueletos de animales que tienen clavados una especie de dientes muy planos. Tan solo con fijarnos en los animales actuales y observar su comportamiento, podemos tener ideas concretas de cómo actuaban a su vez los dinosaurios. Uno de los dinosaurios más fascinantes es el enorme Tyrannosaurus Rex, que llegaba a medir más de 14 metros de longitud. Parece que su hábitat estuvo localizado casi exclusivamente en lo que hoy es América del Norte. Vivieron durante los últimos 6 millones de años de la era de los dinosaurios, desde hace 70 millones de años hasta que sobrevino su súbita y definitiva extinción. El nombre proviene del término griego rey de los lagartos. Sería una auténtica pesadilla el verlo abalanzarse violentamente sobre su presa, con sus dientes semejantes a afiladas navajas. Hay también algunas pruebas que sugieren que el Tyrannosaurus no menospreciaba el robar las presas muertas por otros depredadores ni alimentarse de carroña. Y por supuesto, ¿quién se hubiera atrevido a impedírselo? Sus 7 metros de altura resultaban sin duda una visión imponente. Es probable que el Tyrannosaurus Rex utilizara diferentes estrategias para alimentarse según la etapa de su vida en que se encontraba. Durante la infancia medía entre 30 y 60 centímetros de altura y obviamente no podía atacar a otros dinosaurios, así que probablemente se alimentaría de mamíferos, insectos o lagartos. Al crecer ya podría atacar a otros dinosaurios jóvenes y finalmente, a la edad adulta, saldría a matar animales, se alimentaría de carroña o robaría presas a otros depredadores. Aquí lo podemos ver a escala, comparado con un hombre contemporáneo y un coche. Nadie duda de que podría haber convertido rápidamente al hombre en alimento y por supuesto al coche sin lugar a dudas. El Tyrannosaurus Rex podría fácilmente destrozar un vehículo. Es posible que al hacerlo se le rompieran un montón de dientes, pero no hay duda de que era un animal tremendamente fuerte. Estaba especialmente dotado para levantar mucha carga del suelo mediante unos colmillos poderosos. También es probable que el tantas veces representado combate entre el Tyrannosaurus y el Triceratops haya tenido realmente lugar. Ambos vivieron exactamente en el mismo periodo y en la misma parte del globo, y estaban muy igualados en cuanto a peso. El Triceratops, sin embargo, no comía carne, y por eso seguramente luchó contra el Tyrannosaurus solamente en defensa propia. El método más probable de autodefensa del Apatosaurus consistía simplemente en ser enormemente grande, 21 metros de longitud. Sin embargo, hasta el propio Apatosaurus palidece en comparación con los últimos hallazgos de una nueva criatura descubierta en Utah, llamada Seismosaurus, un auténtico monstruo de más de 45 metros de longitud. Su nombre le viene de la forma en que se estremecía el suelo cuando caminaba. Cada año se hacen nuevos hallazgos en todo el mundo y al final, si se tiene paciencia, se acaba encontrando exactamente lo que se quería, hasta incluso esa gran sorpresa que se deseaba encontrar. Tal es el motivo por el que muchos paleontólogos han dejado de afirmar cosas como estas. El mayor, el más rápido, el más fuerte. Quizá es más prudente no asegurar nada.
Al otro lado de la escala de tamaños está el comparativamente minúsculo Daimonisaurus, más o menos de la misma talla que un hombre. El Daimonisaurus era un feroz depredador que posiblemente cazara en manada para abatir las presas más grandes. Aún más pequeño era el Velociraptor, un rápido y movedizo depredador que vivió hacia el final del periodo Cretácico. Es interesante comparar el metro de altura del Velociraptor con los 7 del Tyrannosaurus, que vivió en la misma época. Velociraptor significa depredador veloz. Seguramente necesitó la velocidad para eludir la competencia. Siguiendo el recorrido hasta los más diminutos encontramos el Compsognathus, un genuino pequeño dinosaurio que medía solo 30 centímetros de altura y poco más de 1 metro de longitud. Muy ligero, su peso no era mucho mayor que el de una gallina. Estos dinosaurios confiaron probablemente en la velocidad para su defensa y para cazar los pequeños roedores e insectos de los cuales se alimentaban. Tenemos en este ejemplo a un animal de 70 centímetros de largo. Es pequeño, tiene las patas extremadamente finas, lo que significa que era un corredor muy veloz. Y una cola larga y proporcionada, que demuestra que corría solamente con sus patas traseras. Tiene el cráneo algo aplastado en la muestra, los ojos muy grandes, los dientes largos y afilados y una gran masa craneal. Uno de los primeros dinosaurios carnívoros fue el Dilophosaurus. Estas criaturas tenían una cresta sobre la cabeza. Como no existen muestras del color de la piel en el registro fósil, el color de esos atributos será necesariamente una conjetura. No del todo improbable si atendemos al uso que en la actualidad hacen los monos y las aves de sus crestas: emitir sonidos y hacer ostentación de brillantes y vivos colores. Aquí aparece de color amarillo, como podría haber sido. Se ha hablado mucho acerca de si la piel de estos animales tenía o no pigmentación. En mi opinión, sí la tenía, aunque no sabría decir de qué tipo. Ya hemos dicho que el registro fósil no nos dice de qué color era la piel de los dinosaurios. Solo tenemos huellas de piel, que era más bien escamosa, con pequeñas escamas en diferentes partes del cuerpo. Pero no disponemos de los colores auténticos porque las sustancias químicas que han proporcionado el color a la piel de estas criaturas no se han conservado en el material fósil. Se ha sugerido que a pesar de su tamaño y de su feroz apariencia, el Dilophosaurus era más un carroñero que un cazador, y que sus largos y finos dientes estaban inadaptados para el esfuerzo y la tensión que se generan al capturar y aferrar una presa que opone resistencia. El Pachycephalosaurus tenía un abultado engrosamiento de la bóveda craneal que pudo utilizar como si se tratara de las astas de los ciervos en las topadas durante la época de celo, y de forma bastante similar a como lo hacen las cabras y ovejas actuales, aunque otros sugieren que los utilizaban como defensa. Los hadrosáuridos pueden haber utilizado sus insólitas crestas para emitir sonidos y llamar a sus congéneres a través de las tierras de finales del periodo Cretácico. Tampoco ellos fueron unas formas de vida fracasada, si tenemos en cuenta sus 4 metros de altura y 9 de longitud. Ni lo fueron los iguanodóntidos, que habitaron el final del periodo Jurásico y con algunas formas u otras casi todo el Cretácico. El Camptosaurus, por ejemplo, llegaba hasta los 3 metros de altura y su dieta se componía probablemente de lechos y de pinos. Finalmente, en este breve recorrido a través de algunas de las especies de dinosaurios más importantes, llegamos al desafortunado Stegosaurus, fuente de muchos de los mitos de los dinosaurios. Con 3 metros de altura y 7 de longitud, es evidente que fueron unas criaturas formidables, y los 12 millones de años que duró su existencia a finales del periodo Jurásico tampoco constituyen un fracaso. Hasta ahora los seres humanos hemos habitado el planeta unos 100.000 años, 11.900.000 años menos que nuestro amigo el Stegosaurus. Mito 5. Los dinosaurios eran criaturas solitarias sin sentido y organización social. La imagen de los dinosaurios que se ha mantenido durante años es la de unos seres solitarios que se movían pesadamente a través de paisajes desérticos, faltos de contacto con otras criaturas y que apenas conocían el mundo que les rodeaba. Una vez más, creemos que se ha utilizado el simple sistema, y a menudo erróneo, de aplicar directamente a los dinosaurios el resultado de los descubrimientos en el estudio de los reptiles vivientes. Hasta hace muy poco se enseñaba a los escolares que los dinosaurios ponían sus huevos y abandonaban el nido. Más tarde, el pequeño salía del huevo y tenía que cuidarse por sí solo, como ocurre generalmente con los reptiles actuales. Se argumentó que como los dinosaurios eran reptiles, ellos tuvieron que comportarse de la misma manera.
Por tanto, los dinosaurios salían del huevo y se veían forzados a cuidarse por sí mismos en un ambiente implacable. Se conocen nidos de dinosaurios desde 1920. Sabemos que los dinosaurios ponían sus huevos como lo hacen los pájaros. Como disponemos de nidos intactos, se conocen miles de huevos de dinosaurios. Normalmente las crías eran tan pequeñas que no podían alimentarse a base de grandes arbustos o de árboles como lo hacían los adultos. Es probable, por tanto, que los padres trajeran comida a los nidos y ayudaran a las crías durante un tiempo. Como la mayoría de los esqueletos de dinosaurios encontrados son del tamaño adulto, eso hace pensar que había una gran tasa de mortalidad infantil, porque cada bebé dinosaurio constituía una fuente de alimento básica para los depredadores. En 1978, el Dr. John Horner del Museo de Rockies hizo un descubrimiento de enorme trascendencia. Este descubrimiento fue hecho en Montana a finales de los años 60, principios de los 70, por Horner y sus colegas. Se trataba de muestras o restos de huevos que demuestran que la sofisticación de su comportamiento era bastante notable. No solo encontró nidos con restos de huevos y pequeños embriones de dinosaurios, sino que también pudo descubrir por medio de la estructura de los nidos y la disposición de los embriones, de los que tenía fragmentos, que lo que tenemos aquí es una colonia de nidos, es decir, un asentamiento habitado por una gran cantidad de dinosaurios. Estos nidos eran cuidadosamente construidos a modo de minivolcanes que medían casi 2 metros de ancho. Los nidos se encontraban entre la vegetación y los huevos se mantenían allí calientes. Cuando nacían las crías, no salían del nido, sino que se quedaban confinadas dentro de él y sus padres les traían la comida. Hay una evidencia fósil de que permanecían en el nido y eran alimentadas más o menos como ahora sucede con una cría de pájaro. Y solo cuando las crías habían alcanzado un tamaño suficiente para hacer su propia vida, podían salir del nido. Ello llevó al Dr. Horner a utilizar el nombre de Mayasaurus, que procede del griego y significa la buena madre lagarto. Otra pieza de la convincente, aunque discutida, prueba de la existencia de un comportamiento educacional proviene de lo que el Dr. Horner llamaría más tarde el factor atractivo. Los reptiles modernos, que tienen que bastarse por sí mismos desde su nacimiento, por ejemplo las serpientes y los cocodrilos, son versiones en miniatura de los animales adultos desde el momento en que rompen el cascarón. Sin embargo, los animales que ayudan y crían a su propia descendencia tienden a tener crías con notables rasgos de bebé, ojos grandes, nariz pequeña y miembros poco desarrollados, es decir, los bellos rasgos que tanto amamos en nuestros propios bebés. Son esos bellos rasgos los que nos agradan en los cachorros de perro y de gato, y el joven dinosaurio Mayasaurus poseía el llamado factor atractivo. La tradicional visión de la mitología del dinosaurio sufrió un nuevo revés cuando en el registro fósil se puso de manifiesto la idea de que muchos dinosaurios no eran los vagabundos solitarios que se había descrito, ya que algunas especies habían desarrollado instintos gregarios. La evidencia de un funcionamiento en grupo o en manadas puede encontrarse en dos aspectos diferentes. Uno son las series de huellas. Cuando llueve y antes de que la tierra se seque, hay un margen de tiempo de unas cuantas horas en el que las huellas quedan impresas. Por tanto, si encuentras muchas huellas y del mismo tamaño, dirigiéndose en igual dirección, puedes deducir con seguridad que se trata de una manada de animales. Otra prueba es que se han encontrado varios depredadores junto a una presa, por lo que también se puede deducir que si hay animales del tamaño de un Deinonychus atacando a otro animal mucho mayor que él, como el Tyrannosaurus Rex o similares, es porque ha existido algún tipo de acción colectiva para matarlo. En el Parque del Dinosaurio, en Alberta, Canadá, se encontraron los restos fósiles de al menos 80 pequeños animales semejantes al Triceratops. Se habían ahogado juntos intentando salvar la crecida de un río. En 1984, otro descubrimiento del Dr. Horner proporcionó más pruebas de la existencia de manadas de dinosaurios.
se descubrieron juntos los cuerpos de por lo menos 10.000 Mayasaurus, víctimas de algún desastre natural, posiblemente de una erupción volcánica. Era como si acabáramos de capturar la mayor manada de dinosaurios posible. Mito 6. Todos nuestros vínculos con los dinosaurios han desaparecido. Después de 180 millones de años de dominio, los dinosaurios súbitamente dejaron de existir. Se han formulado una gran cantidad de teorías para explicar ese extraño suceso. Algunos señalaron que las curiosas formas del Hadrosaurus y del Pachycephalosaurus no eran más que ejemplos de una debilidad genética de los dinosaurios. Afirmaban que esas extrañas apariencias eran una prueba evidente de la degeneración de los genes de los dinosaurios tras un largo reinado, así como la causa de malformaciones hormonales y por consiguiente de su extinción definitiva. Pero realmente, muchos de esos en apariencia extraños atributos cumplieron un propósito determinado, que ayudaba a los animales en sus vidas y que no fueron en forma alguna la causa de su extinción. Otras teorías eran más plausibles y se referían a nuevas y mortíferas plagas, similares a la peste negra que causó una terrible mortandad entre los hombres durante los siglos XIV y XV. Sin embargo, las plagas atacan generalmente a una sola especie, no a grupos enteros de animales diferentes. Además, no se ha aportado ninguna prueba irrefutable sobre ello. Como tampoco hay ninguna evidencia de que se produjera un aumento de pequeños depredadores ladrones de huevos capaces de acabar por sí solos con toda la población de dinosaurios. Lo que el registro fósil nos muestra, no obstante, es la posibilidad de que los dinosaurios hayan podido desaparecer en un espacio de tiempo muy corto a causa de alguna calamidad natural o por el contrario a lo largo de un extenso periodo de tiempo por los efectos del cambio climático. Posiblemente incluso por una combinación de ambas causas. También hay quienes afirman que los dinosaurios eran los antecesores de nuestras aves actuales y que perviven en ellas. Es decir, cada vez que vemos un petirrojo o una gaviota, estamos contemplando un dinosaurio. Este es el esqueleto en un molde de yeso de una criatura llamada Archaeopteryx. Es un hallazgo espectacular e importante porque no solo tenemos el esqueleto completo de esta criatura, sino que también se puede ver la cola, los huesos de la cola, las patas traseras, las alas o patas delanteras desplegadas, el cuello con la cabeza y la parte posterior del animal. También se han conservado impresiones alrededor del esqueleto, huellas de las plumas de la cola. Aquí, a ambos lados de la cola. Pueden ver estupendas impresiones aquí. Si las observamos con el microscopio con mucho detalle, veremos que también se encuentran huellas a ambos lados de las alas, por lo que deducimos que todo el animal estaba cubierto de plumas. Este es, por tanto, uno de los primeros pájaros de la historia de la Tierra. A pesar de la relación con las aves de hoy en día, las espectaculares criaturas de la edad de los dinosaurios desaparecieron rápida y completamente hace 66 millones de años. Existen algunas pruebas que refuerzan la teoría de que la Tierra fue golpeada por un inmenso meteorito justo al final del periodo Cretácico. Precisamente la época en que se sitúa la extinción de los dinosaurios. La península de Yucatán, en la costa de México, ha sido identificada como el lugar más probable del impacto. Este hecho nos viene a explicar que unos enormes meteoritos se precipitaron contra la superficie de la Tierra, creando inmensas nubes de polvo y de vapor de agua, que trajeron la oscuridad, un frío intenso y condiciones de vida muy adversas durante un largo periodo de tiempo. Y esa es la razón de que muchos animales se extinguieran, no ya solo los dinosaurios, sino incluso muchas otras variedades de animales. Aunque hay suficientes evidencias en los fósiles para sostener la posibilidad de un hecho catastrófico de la naturaleza del impacto de un meteorito, la rapidez y totalidad de esta muerte colectiva, según la teoría de la oscuridad, ha sido puesta en duda por algunos científicos. Estos afirman que los dinosaurios desaparecieron no en una sola noche, sino en un largo periodo que ellos cifran en unos 50.000 años. Mantienen, en definitiva, que los factores que acabaron con los dinosaurios fueron una combinación de cambio climático junto a un aumento de la actividad volcánica, lo que trajo turnos periódicos de oscuridad y de frío.
La teoría del asteroide es con seguridad la más conocida de todas, y la mayoría de los paleontólogos están dispuestos a reconocer que un asteroide o cometa se estrelló contra la Tierra a finales de la era de los dinosaurios. Pero la controversia se centra en torno a la época del acontecimiento. Si el asteroide chocó cuando los dinosaurios ya estaban muy diversificados o si lo hizo después de su declive. Si fue el golpe final que aniquiló a las últimas especies o si se estrelló cuando los dinosaurios ya estaban extintos. No podemos determinar la época exacta de la extinción de los dinosaurios hasta que no consigamos nuevos fósiles. Hay muchos que piensan que en aquel tiempo la Tierra estaba llena de dinosaurios y que todos desaparecieron en una sola noche. Pero lo cierto es que hacia finales del Cretácico había menos de una docena de especies de dinosaurios. El mundo iba enfriándose y la actividad volcánica provocaba periodos de intensa oscuridad cada vez más frecuentes. En aquel mundo tan inhóspito, que ya era incapaz de sostener herbívoros de 30 toneladas, acomodados a un clima templado, solo los pequeños y bien adaptados mamíferos y aves fueron capaces de sobrevivir. Privado de sus presas, el Tyrannosaurus Rex no tardaría en acompañar a los otros dinosaurios en su extinción. La idea de aquellas majestuosas criaturas pasando lentamente por la Tierra en una época fría y oscura es una imagen triste y desafortunada. Pero el misterio continúa, y nuevas pruebas salen y saldrán continuamente a la luz. Tal vez algún día consigamos una respuesta definitiva. Devolver la vida a los dinosaurios recuperando su ADN es algo que a los paleontólogos les fascinaría, pero lo más probable es que no pueda ocurrir, porque para ello sería necesario conseguir una secuencia completa del ADN de los dinosaurios, lo que es altamente improbable. Hay que saber previamente cuántos cromosomas son y en qué orden tienen que estar en el ADN. Conseguir una fosilización de ese tipo a una distancia de 65 millones de años es algo bastante irreal. En cualquier caso, sí es cierto que la sangre de un reptil contiene ADN en el núcleo, así que es teóricamente posible que ocurra, aunque no probable. A mí, por supuesto, me gustaría que lo fuera. Por ahora, continúa el debate sobre el más fascinante de todos los periodos. Un periodo que pudo haber acabado en la oscuridad y la tristeza, pero en la época de los dinosaurios vivieron algunas increíbles criaturas que aún hoy nos maravillan y emocionan, iluminando nuestras vidas modernas 66 millones de años después de que el último dinosaurio caminara por la superficie de la Tierra.